Vamos a tratar un tema de mucha actualidad. Según datos del Ministerio de Salud, en lo que llevamos de este año, del 2024, se reportan 123.000 casos de diarrea y esto representa un incremento del 37% con respecto al año anterior. O sea, es preocupantísimo. Sí, así que hoy aprovechamos la visita del gastroenterólogo Alejandro Cañas para conversar justamente de lo que Randa les estaba hablando y además sobre la prevención y qué hacer ante un cuadro de diarrea que es preocupante en este momento la cantidad de casos que estamos viendo. Así que, Cañitas. No sé cuánto tenemos de no verte, ¿verdad? Un montón. Voy a cruzarme por aquí. Y haciendo cálculos, decía el doctor que estaba yo embarazada. Yo creo que Tashi estaba embarazada. ¿En serio? ¿Cuál de las veces? Ya has tenido varios embarazos. Así es. La segunda. Bueno, Cañitas, aquí estamos. En general, ¿por qué suelen incrementarse los casos de diarrea? Hay varias causas. Estamos en una época del año donde empiezan a haber cambios en las lluvias y entonces empiezan a haber cambios en las aguas, cambios se le empiezan a levantar un montón de esporas, un montón de cosas de la tierra y entonces eso empieza a generar diferentes maneras de que nos podamos, o sea, que estos nuevos virus y que estas nuevas bacterias puedan empezar a circular. La otra cosa que pasa es pues obviamente siempre son los chiquitos, ¿verdad? O sea, los chiquitos son una de las fuentes de mayor contaminación y de mayor manera en que se diseminan estas cosas. Entonces, el no lavarse bien las manos, el compartir las comidas, todas esas cosas, pues empiezan a darnos usualmente un aumento en las diarreas. Esto usualmente sucede en los primeros meses del año. En este año nos tocó interesantemente que se ha ido un poquitito más hacia atrás y lo hemos visto más en estos últimos meses de marzo y abril. Y ha sido terrible, o sea, ha habido una cantidad de casos de diarrea y no solo diarrea por virus, sino que además se han venido complicando muchas con sobreinfecciones bacterianas, ¿verdad? Sí, doctor, ¿el cuadro de diarrea es una condición como tal o puede ser un síntoma? En realidad la diarrea es un síntoma, es una manera en que el cuerpo se está defendiendo de algo, ¿ok? Cuando hay diferentes maneras en que se puede producir diarrea. Una de ellas, y la que es la más común, que es cuando tenemos nosotros un virus, es que el virus ataca directamente la célula del intestino, esa célula se rompe y entonces al no poder absorber genera que empiece a generarse la diarrea y todos esos pedacitos de célula pues obviamente generan que se mantenga agua con ellos y eso es digamos lo que genera la diarrea. Pero también tenemos diarreas que es por invasión, es digamos por ejemplo las bacterias donde invaden especialmente el colon y entonces empiezan a destruirlo igual y es otra de las causas de diarrea. Entonces tenemos diferentes lo que nosotros llamamos fisiopatología, tenemos diferentes causas de cómo se produce la diarrea, pero en este momento lo que además hemos estado teniendo es que tenemos como dos grandes grupos, las diarreas virales y las diarreas bacterianas y empiezan muchas veces virales y se sobreinfectan con alguna bacteria y entonces los cuadros se han prolongado muchísimo más. Y hablando de esto de los virus, que ya hemos estado nosotros desde hace 4 años hablando que lavarse bien las manos, ¿verdad? Hablando de otro tipo de virus, ¿cómo evitamos entonces el contagio en el tema de diarrea? Lo más importante, y no me canso de decirles, es lavarse las manos. O sea, hay que tener cuidado, La mayoría de las veces lo hacemos porque no tenemos cuidado. O sea, vamos y tocamos y alguien tocó aquí y ya yo después me toqué la nariz o cogí algo de comer o cogí la taza y resulta que alguien ya me había tocado la taza y me la había movido. O sea, tenemos que tener en cuenta que cada vez que vamos a ingerir algún alimento o cada vez que vamos a tocar la cara, tengo que lavarme las manos. Y ¿sabes qué pienso también, perdón, compañero? Que el tema es también en las escuelas y en los colegios, porque yo muchas veces termina uno recogiendo a los chiquitos y yo no sé si a usted pasa también como papá, que los chiquitos vienen con las manos bastante sucias y uno dice, pucha, entonces comieron, almorzaron, merendaron con las manos así. Bueno, y se lo voy a poner peor. Cuando el chiquito viene, hola mamá, ¿cómo estás? Alto, lávese la mano. Nunca. Usted lo agarra y lo abraza y ya, ¿y cómo estás? ¿Y cómo te fue? Mira, y le da 4 besos y todo. Ahí, exactamente, metemos ya, exactamente, porque además la chiquita anterior le había pegado 4 besos al chiquito y viene lleno de... Eso es parte de lo mismo, o sea, y es la manera, o sea, lo que nosotros siempre hablamos de que en los hospitales, por ejemplo, lo que más contamina son los 10, o sea, las 10 causas de mayor contaminación son los 10 dedos, porque es donde uno toca cosas y es donde pasa uno gran parte de todas estas cosas, ¿verdad? Doctor, y por ejemplo, si ya alguien tiene un cuadro de diarrea, ¿qué hacer y qué evitar para que ese cuadro esté controlado y no empeore? La mayoría de las diarreas son virales, entonces van a ser autolimitadas, o sea, se quitan solitas, ¿ok? Nadie se muere de diarrea, la gente se muere de deshidratación y eso es lo más importante, ¿ok? Lo más importante si usted tiene diarrea es que tiene que poder mantenerse hidratado y tiene que poder mantenerse comiendo. Usualmente cosas muy sencillas, mantenerse hidratado ¿con qué? Cualquier fresco hecho en la casa, tecito frío, agüita de arroz, todas esas cosas que nosotros hacemos y comida que sea
rica en carbohidratos porque es mucho más fácil de absorber. Entonces, ¿qué comemos? Yuca, papa, camote, arroz, por ejemplo, todas esas cositas que son mucho más fáciles de digerir. Y eso hay que mantenerlo usualmente los 3 a 5 días que dura este cuadro viral. Algunos se prolongan a veces hasta 7. Lo que hemos estado viendo es que hay una cosa que se llama bimodal, que es que la persona se siente muy mal, empieza a mejorar y después vuelve a los 7, 10 días, vuelven a caer en un cuadro de diarrea y es porque usualmente se sobreinfectaron con alguna bacteria. Y entonces ahí es donde usualmente hay que buscar ayuda médica. ¿Por qué? Porque usualmente vas a requerir un antibiótico, vas a requerir algo más. No todas las diarreas, y es más, la mayoría de las diarreas no ocupan antibióticos. Entonces eso es una cosa que es, no, es que me voy a tomar un antibiótico desde que empiece para matar esto, o me tomo un antibiótico para que no me dé. No, así no funciona. Doctor, y por ejemplo, cuando usted habla de hidratación, tal vez pensamos en agua, ¿cierto? Pero ¿es suficiente el agua o los fresquitos o el té o debo rehidratar, no sé, con algún tipo de suero? Lo ideal es que tenga algún grado de electrolitos. Obviamente los sueros de rehidratación son lo ideal y ojalá que tengan más de 54 miliequivalentes de sodio. Ese es, digamos, como el número mágico. ¿Cómo sé si tienen eso? Bueno, la manera más fácil es tomarme algo en casa con un poquitito de sal, con un poquitito de azúcar. Eso es usualmente la manera más sencilla de hacer un suero con el que yo me rehidrate en la casa. El agua no es suficiente porque no tiene los electrolitos necesarios. Entonces, pero si estoy comiendo, probablemente ahí los estoy reponiendo, digamos, en la sal, en el azúcar, en lo que yo estoy comiendo, es suficiente para yo reponerlo. Lo más importante para saber que la persona esté hidratada es que esté haciendo pipí. Y yo siempre le digo, fíjese cuánto pipí está haciendo. Si usted está yendo al baño y la orina es clarita, quiere decir que está suficientemente hidratado. Si la orina está oscura o le arde para orinar, quiere decir que no está tomando suficiente líquido. Doctor, y con respecto a los sueros, eso lo aprendí en una entrevista con usted, que a veces nos vamos a los sueros deportivos o a las bebidas deportivas. No. Las que terminan en aid. Exactamente. Las bebidas deportivas están hechas para lo que uno pierde por sudor, no para lo que uno pierde por pérdidas gastrointestinales. Esas no funcionan. Entonces no funcionan. Es más, la mayoría de estas bebidas deportivas de rehidratación lo que me van a hacer más bien es irritarme la panza. Y entonces me van a hacer sentirme peor y a veces los pone a vomitar o dicen, me he tomado 4 de estos diferentes bebidas y ya no las aguanto. Claro, ya no las aguanta porque no están hechas para eso. Ya. ¿Okay? Entonces es importante que busquemos las soluciones de rehidratación que están hechas para eso. Sí, que en las farmacias de hecho están justamente para estos cuadros. Ahí te las señalan. Hasta en el mismo supermercado. Sí, otra cosa que me gustaría que nos explicaras, Alejandro, es, a ver, por ejemplo, el caso que Thais plantea, el niño que viene con alguna infección de la escuela, ¿es mejor no exponerlo a otro grupo? Sí. Digamos, bueno, con la familia es bastante difícil porque va a estar ahí en contacto con la mamá, el papá y los hermanitos. Pero digo, no seguirlo mandando a la escuela para que no haya más contagio. Eso es importantísimo y eso a veces, yo entiendo que algunos papás, pues es necesario a veces mandar los chiquitos a la escuela porque es lo que ellos necesitan, es un lugar donde los cuidan mientras que ellos pueden trabajar, eso todos lo entendemos. Lo que pasa es que es mandar un foco de infección a una escuela donde se va a propagar en un montón de chiquitos y entonces ya si llega uno se van a enfermar un montón y ese montón que se enferman lo van a llevar a la casa y cada tiro se hace más grande la cosa. Entonces obviamente la recomendación siempre es si su hijo está enfermo no lo mande, ya sea con diarrea, resfriado, no lo mande a la escuela. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es propagar un poco más la infección en otro lugar. Doctor, y para ir finalizando, ¿cuándo ya buscar atención médica? ¿Cuál es la señal? Usualmente vamos a ver, si estás con un cuadro de deshidratación importante, ya es una persona que no logra mantenerse hidratado, ¿okay? Es una persona que a pesar de los esfuerzos que está haciendo para tomar líquido, para comer, está vomitando mucho o está con mucha diarrea y no se logra mantener hidratado. Obviamente en los niños, por ejemplo, cuando ya empiezan a ver, obviamente todos estos cuadros tempranos hay que tratar de detectarlos tempranamente, porque los adultos nos deshidratamos mucho más lento, somos más grandes, entonces deshidratarnos es mucho más lento. Pero especialmente en los niños pequeñitos, con 2 o 3 deposiciones importantes es suficiente para deshidratarlo. Entonces, si no se están logrando hidratar adecuadamente, es el momento de buscar ayuda médica. Cuando los cuadros se han prolongado, usualmente más de 5 a 7 días, es momento de buscar ayuda médica. Si el cuadro venía mejorando y empiezan a hacer fiebres que antes no tenían, es importante buscar ayuda médica. Si empezamos a ver una diarrea con moco y con sangre, por ejemplo, son algunas de las cosas que rápidamente tenemos que buscar como posibilidades de que tenemos que buscar ayuda. Nada más porque a veces dicen, es mejor que se tome esto para que pare la diarrea. ¿Usted lo recomienda? Ok, la diarrea es una manera en que el cuerpo está tratando de sacar lo que tiene. ¿Okay? Recordemos que esto viene de la época de las cavernas donde se encontraban la vaca muerta y entonces la empezaban a comer y se intoxicaban y entonces o tenían algo
algo. Entonces, ¿qué es lo que el cuerpo busca? Sacarlo. Entonces busca vomitar y busca tener diarrea. Si yo le doy un medicamento que lo que hace es parar la diarrea, lo que estoy haciendo es manteniendo y prolongando eso dentro del cuerpo. ¿Okay? Importante. Entonces, es una manera en que el cuerpo sale. Obviamente, tenemos que controlar algunas cosas y a veces podemos usar algunos medicamentos para mejorar la sintomatología. Pero hay algunos medicamentos que literalmente lo que hacen es paralizar el intestino para que no tengan diarrea y eso más bien puede ser peor la cosa. Muy bien. Bueno, muchas gracias por estas recomendaciones. El doctor Cañas está invitado hoy a hablar de estreñimiento en mujeres adultas mayores, pero quisimos aprovechar porque como el tema de la diarrea está tan actual y genera tanta preocupación en tantas casas, pues dijimos que lo vamos a aprovechar.